Bueno amigos, sean muy bienvenidos a este canal que titulamos Por un cambio cultural hacia la libertad. Invasión del género veníamos hablando, ¿verdad? Capítulo anterior pudimos dar un panorama bastante completo de lo que es esta ideología de género en el programa del Frente Amplio, ¿verdad? Y bueno, ahora la idea era ver, hablamos un poco más genéricamente en la parte introductoria, y ahora es ver cómo se concreta esta invasión, ¿verdad? A través de lo que ellos llaman en el programa las acciones prioritarias, ¿verdad? En el capítulo 4 del programa, léanlo, seamos ciudadanos responsables, porque después no nos podemos quejar, ¿verdad? Y esta es, como siempre digo, la madre de todas nuestras batallas. Y el Frente Amplio, si gana, nos va a querer seguir imponiendo la ideología de género. ¿Y de qué manera? Bueno, por ejemplo, una de las acciones prioritarias es hacer un proyecto de ley de paridad con perspectiva interseccional de género, multicultural. Imaginen lo que va a ser eso, ¿no? Una ley de paridad que tira, borra de un plumazo el mérito, el esfuerzo, porque cualquiera en esta ley de paridad de cuotas o de prioridades afro o lo que fuera, el único que gana es el beneficiado, ¿no? Después pierde los valores, se pierden los valores, que son estos, los que hablé recién, se fomenta la injusticia, la discriminación es una discriminación positiva hacia la otra parte, ¿verdad? Se comete una injusticia total para aquella persona que por mérito llegó al cargo o ganó el concurso y no, se lo saca por una ley de cuota, ¿verdad? Una ley de que le da inmerecidamente el cargo a alguien o el trabajo a alguien y se lo saca a quien merecidamente se lo había ganado. Entonces ahí destroza también las bases mismas de estas cuestiones, ¿no? Que hablan de que cada uno tiene que ganarse lo propio, lo suyo. Y díganme ustedes, ¿dónde ha habido en Uruguay una denuncia por parte de una mujer por discriminación política, por ejemplo? No existe, porque está estudiado, hay libros sobre el tema hechos por mujeres, que por ejemplo en el caso de la política, la mujer no le interesa tanto la política, no tiene otros intereses, no le gusta esa competencia, esa rivalidad, ese griterío, no le gusta la mentira, es menos mentiroso que el hombre, ¿viste? No es tan demagoga. Entonces, la mujer tiene muchas virtudes que la política se las saca, son virtudes naturales, y no las quiere perder. Entonces, bueno, puede priorizar otro tipo de trabajos, puede priorizar criar a sus hijos antes que estar en un ambiente hostil político. Entonces, meter mujeres por cuota a la política es ridículo. Y el mismo análisis se da en cualquier otra profesión, ¿verdad? Y si hay alguna discriminación puntual, se tiene que atender individualmente ese problema mediante una denuncia, porque ahí se está cometiendo una injusticia y un delito, pero no genéricamente así, no destruyendo el mérito y el esfuerzo propio, porque alguien que salió decimoquinto se termina ganando el lugar injustamente. Ese no es el mensaje. Una vez más, mensajes que son la estructura de una sociedad que parte de respetar la vida, acá ya no lo tenemos, también parte de el valor del esfuerzo, el valor de la responsabilidad de haber estudiado, de haber laburado con más celo que el otro, tener más talento que otro. ¿Cuál es el problema? Tener más capacidad uno que otro. Cada cual tiene su capacidad y es mejor en unas cosas y en otras. No, acá ley de paridad. Y de eso nos venden gente como equidad. Mensajes que son engañosos, relatos ficciosos, como todo lo que sale del socialismo. Lo tengo estudiado, ¿eh? Hojaldre. Este, ley de paridad que te la venden como equitativa es lo más injusto que puede haber en la vida. Es inequidad pura y dura, ¿verdad? Es tirar al tacho de la basura el mérito, insisto, el esfuerzo, la responsabilidad, el querer ganarse algo. Destroza la voluntad de la gente por querer ganar algo, porque ¿qué entusiasmo va a tener después si después se lo saca otro?
estuvo atrás de él, mucho más atrás, y que por que autopercibirse afro se ganó el puesto. ¿Pero qué estamos hablando? O por ser trans. ¿Pero qué es esto? Esto es la más inequidad que existe. Por favor. Bueno, una de las acciones prioritarias que están en 8 puntos de acciones prioritarias es todo esto de la paridad, ¿verdad? Lo primero, sigamos. ¿Con qué seguimos? Acciones prioritarias desde el punto de vista de la economía, de la economía, ¿verdad? Entonces, promover oportunidades de reducción de brechas de género en procesos productivos y económicos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se hace esto? Desarrollo productivo económico para mujeres rurales. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué le van a dar a costa de de todo el pueblo uruguayo? ¿Cómo se reduce, según los sabios del Estado, las brechas del género? ¿No? Vean ustedes, programas que promuevan la inclusión financiera de las mujeres y disidencias. No sé qué es disidencia, che. No sé. Como estrategia de fortalecimiento de su autonomía económica. ¿Y cómo se promueve la inclusión financiera? Yo creo que ahí hay una injusticia brutal también porque se dejarían a mucha gente afuera, ¿no? Los hombres no tenemos derecho a inclusión financiera. Fíjense, esto está en todas las áreas, ¿eh? Promover medidas de adaptación al cambio climático. El género en cuestiones climáticas, ¿verdad? Y en eso dice favorecer el uso en el ámbito rural de productos ambientales amigables. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a controlar a eso? ¿Lo pretenden imponer? ¿Eh? Esto es todo un delirio. Esto es imposible, esto es impracticable, porque si no tiene que estar el Estado presente en todos lados, en todos lados. Y por supuesto, políticas laborales para la igualdad de género, todo lo que hablamos y lo que ya sabemos. Y escuchen, creación de acciones nacionales con y para las trabajadoras sexuales en el Mecanismo Nacional de Género, orientadas a sostener su autonomía económica real. ¿Cómo los uruguayos con nuestro dinero vamos a sostener la autonomía económica de las trabajadoras sexuales? ¿Cuánto se nos va a quitar? ¿Cómo les va a llegar la ayuda a estas personas? ¿La pidieron? ¿La necesitan? ¿Por qué el Estado se la provee? ¿Cómo la determinan? ¿Quién la determina? ¿Qué criterio van a usar? ¿Por qué le confieren un derecho a las trabajadoras sexuales y no le confieren un derecho a todas las otras trabajadoras de diversa naturaleza? ¿Y por qué no a los hombres? ¿Se dan cuenta, gente, de lo que estamos hablando? Sigamos, otro punto. Dice, avanzar en la erradicación de las situaciones de exclusión y discriminación de grupos específicos, eliminando sesgos a raíz de factores de géneros, ascendencia étnica racial, territorios culturales, condiciones de salud, bueno, lo de siempre, ¿verdad? Adecuar las políticas universales de educación, salud y vivienda a las condiciones de vida y a las características territoriales de acuerdo con las necesidades de las poblaciones específicas. Educación, salud y vivienda. Garantizar un ingreso básico de subsistencia a las mujeres y disidencia en condiciones de pobreza y sin ingresos propios hasta que esta condición cambie. ¿Y quién la determina? Otra canasta más que todo el pueblo va a tener que pagar en nombre de esta justicia social. Y si le dan otras, y si le garantizan otras cosas para que pueda prosperar sin la dádiva estatal, sin terminar en esa dependencia tóxica, mediocre entre el Estado y y el individuo, que el Estado le da una limosna para subsistir, y si más vale le generamos otras condiciones para que pueda prosperar. ¿Y por qué el pueblo uruguayo tiene que pagar todo esto a costas de sus propias necesidades? Explíquenmelo. Todo esto es una inmoralidad, como es la justicia social, evidentemente. Miren esto que les voy a hablar, entre lo mismo. Políticas territoriales que garanticen la presencia del Estado en todo el territorio nacional, brindando oportunidades de movilidad entre el hábitat y los servicios de salud, cultura, educación, recreación y cuidados, y a su vez fortalezcan las redes de solidaridad y apoyo mutuo. Acá estamos hablando de la presencia del Estado en todo ámbito, en todos lados. Un Estado absolutamente totalitario, porque para poder ejecutar esto necesita del
infinidades de leyes, decretos y regulaciones. El hombre, el ciudadano uruguayo, va a perder por completo su libertad. El género, esta invasión del género nos va a quitar por completo libertad. Por favor, lo que les pido es que analicen esto como lo estoy haciendo yo, saquen sus propias conclusiones y después desparramen el mensaje para todo el mundo de lo que significa esto. Y yo estoy en el capítulo 4 de acciones prioritarias. Ni analicé los otros capítulos. Y vean lo que es. ¿Lo advierten? Bueno, ahora es la invasión en la educación y la construcción cultural. También, punto 24, capítulo 4, punto 24, educación. Y allí desarrollar espacios institucionales inclusivos, libres de estereotipos de género, racistas y sexistas. ¿Qué es? Pero es una especie de viva la joda. Generar espacios en plazas, por ejemplo, en donde se junten y los niños estén observando todo esto. Es la perversión, ¿verdad? Este, francamente, yo creo que ustedes lo advierten igual que yo, ¿verdad? Entonces, invasión del sexo y del género en la educación de los niños, de los mayores. Y allí habla de políticas, instrumentar políticas educativas activas dirigidas a niñas y mujeres, ¿verdad? Educación sexual integral. Incorporar políticas de formación continua y desarrollo digital con foco en las mujeres de todas las edades, ¿verdad? Y acá estamos en un tema que es de los más embromados de la ideología de género, ¿no? Es esto que se va a enseñar en los niños. Se va a enseñar que nosotros nacemos sin sexo, que la persona decide qué sexo tener en base a su vida diaria, de cómo se levante. En vez de enseñar a los niños los cientos de estudios, los libros de embriología que dicen que la vida comienza a la concepción y que tenemos un único sexo, esa persona concebida, no puede tener dos y que no depende de su pensamiento. No, le vamos a enseñar a los niños que un hombre puede ser una mujer y viceversa. Y mañana, como esto va a seguir así, una persona puede sentirse un perro o un gato, porque es su autopercepción. Porque en donde nosotros confundamos la mente de los niños con la autopercepción, los niños nos van a indagar a nosotros y nos van a preguntar, che, papá, si una mujer puede sentirse hombre, ¿por qué entonces yo no me puedo sentir un gato? Y vos, padre, que hoy estás desinteresado, no vas a tener respuesta para ese planteamiento lógico. Por eso nunca se debió permitir la autopercepción. Hay que derogar ya estas cosas, porque son delirios metafísicos. Y nosotros no podemos permitir mediante este programa que venga un partido de gobierno a querer enseñarle a nuestros niños estas perversiones, estas irrealidades. ¿Entendés? Porque a poco que nosotros permitamos esto, no podemos dejar de permitir que un pervertido, pedófilo, de 70 años se autoperciba de 7 y tenga derecho a ir a la clase, a la escuela con nuestros hijos. ¿Por qué le impediríamos si nosotros estamos fomentando eso? ¿Por qué le diríamos que no? Si nosotros estamos fomentando la autopercepción. Es más, si ese pervertido quiere venir a jugar con nuestra niña y nosotros le decimos que no, que es un degenerado, nos hace una denuncia y estamos complicados más nosotros que él por discriminación. ¿Ustedes se dan cuenta? Pero piénsenlo, esto no es broma, esto ya es ley en Uruguay. Pero con este programa, lo están diciendo a viva voz, por escrito. Esto se profundiza. ¿Y qué padre en Uruguay quiere esto? Díganmelo. ¿Qué padre en Uruguay quiere pervertir a sus hijos? ¿Qué padre quiere que las políticas públicas le destrocen la mente a su niño? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar que si un niño esté confundido o tenga disforia de género, nosotros profundicemos mediante acciones afirmativas su trauma, en vez de solucionarlo, porque es un tema mental? El cuerpo no piensa, el cuerpo es una cosa. Si el niño está confundido, lo que hay que tratar, como se hace con todos los problemas mentales, que es una disforia, un trastorno, es para tratar de curarlo, no para profundizarlo. Porque cualquier acción afirmativa le vamos a empeorar su mente. Va a ser peor. Tenemos que intentar que los niños vivan su sexualidad de acuerdo a su biología. Tenemos que intentarlo, esa es la regla. Puede ser que algún niño tenga alguna cuestión
que es más difícil de tratar, pero la regla es esta. Pues nosotros vamos por la excepción. ¿Entendés? Queremos educar en la excepción y demostrar que lo que es puede no ser y que lo que seguro no es puede ser. Y entonces, ¿qué hacemos como padre nosotros? ¿Nos vamos a quedar quietos frente a esto? Yo no me voy a quedar quieto. Yo por lo pronto lucharé en el colegio que va mi hijo a que esto no suceda nunca, ¿verdad? Porque yo quiero cuidar la salud de mi hijo, la salud mental, física y mental. Y lucho día a día para eso. Lo estoy educando para que tenga una mente lo más sana posible. Y esto yo no voy a permitir que ningún Estado, ninguna política pública me lo pervierta y me arruine mi trabajo como padre y madre, en este caso, con mi esposa. No se puede permitir eso. Nosotros como padres tenemos que levantar la bandera. No podemos permitir esto que se concrete, ¿verdad? Sigamos. Fíjense, punto 25. Combate integral a la violencia racial y de género. Volvemos. Violencia, discriminación. Parece que estamos en el lejano oeste. Bueno, parece que el Estado, que parece que sin el Estado nos vamos a la selva, no ha solucionado nada, porque el Estado está hace cientos de años y seguimos hablando en estos programas de gobierno como si fuera la selva. Entonces el problema es ellos. Ellos no lo saben resolver. ¿No será que lo podemos resolver nosotros solos? ¿No será que con un autogobierno bien implementado los uruguayos que somos poquitos, no podemos vivir mejor? Porque todo esto que yo veo acá en el programa, en el capítulo 4 nomás, ¿no? Es todo violencia racial, género, discriminación, hombre contra mujeres, pobreza, miseria. No, pero yo no vivo en un país así. Mentira. Yo no vivo en un país así, están equivocados. Entonces quieren infundir el miedo. Y a mí no me lo van a infundir. No me lo infundieron con el COVID, me lo van a infundir ahora. No, porque yo vivo otra realidad. Yo vivo una realidad de amigos con familia que se llevan bien, voy a lugares en donde hay gente humilde, pobre materialmente, no intelectualmente. Materialmente, no intelectualmente. Que vive en familia, que son felices. Pero yo no vivo atemorizado que salga y me matan. O que alguien me puede violentar. Esa no es la sociedad uruguaya, es mentira. Y quien la está fomentando es el Estado. Porque los hombres no se matan entre sí por gusto. Cuesta mucho hacer eso. Tiene muchos costos la violencia. Y el hombre no es bobo para poner en riesgo su vida así nomás. Es inteligente. No es que sin el Estado nosotros nos vamos al salvajismo, al contrario. El Estado no es lo que no nos permite ir a la jungla, es lo que no nos permite alcanzar las estrellas, como decía Talleyrand en su libro, ¿no? Es al revés. Los hombres tenemos normas de conducta y morales que las hacemos nosotros interactuando como pasó por miles, miles, miles y miles de años. La humanidad tiene millones de años y vivió sin Estado millones de años. El Estado es una organización bastante nueva, que la crearon un grupo de personas que quería abrogarse todos los monopolios, ¿verdad? Entonces, no, gente, no crean en este discurso que les infunda temor, que les quiera, que busquen seguridad en ese grupo de políticos que tiene más defectos que nosotros, no se los van a dar, y lo que hagan van a estar mal, ¿entendés? Van a estar mal. Todas sus leyes estas de género, de justicia social, tienen íncita, a poco que uno profundiza, la inmoralidad, la inequidad, la injusticia, todo lo contrario, todo lo contrario a lo que nos venden. Pero eso es cuestión de que estemos atentos a los mensajes, ¿verdad? Y bueno, entonces empezamos para evitar la violencia, esta ley de acoso sexual, ley de violencia basada en el género, profundizar todo eso, ¿verdad? Garantizar el cumplimiento cabal de las siguientes leyes en todo el territorio nacional. Y ahí tenemos, como dije, la ley de acoso sexual, ley de violencia basada en el género, ley de prevención y combate a la trata de personas, ley integral para la persona trans, todo eso. Todo esto es el programa. Es la invasión de Normandía del género. Para ponerle un... O sea, si hay más cosas, ¿no? Que yo no tengo que resumir, acá no puedo. Este, hacer énfasis en la policía, fortaleciendo e instalando más comisarías especializadas en violencia doméstica. Más todavía, hay un mundo, más. Crear un observatorio específico para el ordenamiento jurídico con el fin de detectar aquellas disposiciones que amplían las brechas del género. Vaya a saber qué, pero generar un observatorio, eso cuesta. Una estructura estatal más, que acá el programa es imponente, ¿verdad? Punto 26. Salud integral de las mujeres. Acá no está, no existe el hombre, ¿eh? Es todo género y mujeres. Prevenir y evitar la violencia obstétrica, todo violencia, ¿no?
Promover decisiones reproductivas informadas para el desarrollo de maternidades y paternidades libres y responsables, buscando prevenir el embarazo adolescente no intencional. Garantizar la atención integral a las personas trans, mediante el acceso a tratamientos hormonales y de reafirmación de género para quienes lo decidan. Estos tratamientos integrales, ¿lo pagamos todos nosotros? Vos, pagátelo vos, flaco. Es tu tema. ¿Querés un tratamiento hormonal? ¿Por qué te lo tiene que pagar la población entera? Yo tengo determinadas necesidades también y a mí nadie me concede esos privilegios. Pero que se haga cargo de sus decisiones respecto a su identidad sexual, como cualquier persona. ¿Se das cuenta? ¿Quién determina, por ejemplo, esto de la maternidad y paternidades libres y responsables? ¿Es el Estado el que determina cuándo una paternidad es responsable y cuándo no? ¿Eh? Promover estilos de vida saludables donde el respeto a todas las corporalidades, así como el goce y el placer de los mismos, sean elementos significativos. Promover una salud sexual y reproductiva integral de calidad y acorde a los requerimientos específicos de las mujeres y disidencias. Sigamos. Punto 27. Políticas de cuidados basadas en la corresponsabilidad social y del género. A ver cuáles son las acciones prioritarias acá. Por ejemplo, promover políticas de transformación cultural orientadas a impulsar la corresponsabilidad de género y la distribución equitativa del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico, tanto en el interior de los hogares como en la sociedad toda. ¿Cómo es esto? Hay que leerlo dos veces a esto. Trabajo doméstico apareció acá, ¿no? Regular las condiciones laborales para el cuidado remunerado, garantizando la negociación colectiva para para definir categorías laborales, condiciones de trabajo y remuneraciones. Fortalecer la autonomía de las mujeres adultas mayores a través de políticas de envejecimiento activo para su desarrollo pleno. Se da cuenta que el Estado promoviendo todo tipo de cosas. Pero no es la función de la ley del Estado esta. No es esto el Estado. O sea, el Estado basta, no tiene que hacer todas estas cosas. No puede seguir ampliando derechos y derechos, que no son derechos. Uno que entiende lo que es un derecho, estos no son derechos. Estos son privilegios injustos y roles del Estado que se meten y avanzan en la intimidad de las personas, en ámbitos que deben ser privados, sexuales de intimidad, privados, que tienen que estar en libertad y en libre competencia, la educación me refiero, por ejemplo, ¿verdad? Pero no puede el Estado pretender en ese maquinaria y leviatán enorme de promover, fortalecer, garantizar, regular, desarrollar, avanzar, diseñar. No, es todo eso el programa. Es todo eso. Ninguno dice, yo creo que si haría un programa lo haría de una hoja. Me bastaría una hoja. Y después, libertad para la gente. Le daría todas las condiciones. Me bastaría una hoja. Acá son 107. 107 hojas de avance estatal y coerción de la libertad de los individuos. Y acá, obviamente, punto 28, un Estado que desarrolle políticas de bienestar universales e integradoras de las diversidades. Más, más políticas de bienestar, más políticas de diversidad, no son suficientes. No son necesarias todas estas leyes. Estas leyes ya existían cuando en la Constitución en los tratados y convenios internacionales se hablaba de la no discriminación, de la no violencia, de la igualdad ante la ley. Ya estaba todo eso y el Estado generó una inflación legislativa, una catarata de leyes, porque es la política del Estado benefactor. Y el Estado benefactor necesita ejercer su justicia social con dinero, con guita, ¿verdad? Y necesita avanzar con esa bandera de conferir derechos contra la libertad, ¿verdad? Entonces, bueno, por supuesto que acá se otorgan, se crean, bueno, se otorgará al Instituto Nacional de las Mujeres el rango jerárquico, esto que generó, este instituto lo creó la ley de género. Fortalecer el Consejo Nacional de Género, también lo creó la ley de género. Toda una estructura y un aparato estatal inconmensurable. Imaginen por un momento lo que nos va a costar todo esto, ¿no? Capítulo 4 nomás, ¿eh? Capítulo 4. Sigamos, punto 29. Y el género incursiona las políticas territoriales hacia una distribución igualitaria del bienestar. Entonces, ahí tenemos propiciar la movilidad activa,
asegurar el acceso a los equipamientos y servicios, identificando las necesidades específicas de las mujeres, disidencias, niñas, niños, adolescentes, todo esto haciéndolo el Estado, no sé cómo. Vamos a tener que tener, si tenemos 300.000 funcionarios, vamos a tener que tener 600.000. Y no sé de qué, cómo vamos a sacar plata para pagarles, ¿no? Porque ahí se arruina el sector productivo. Promover políticas de vivienda en territorios que cuenten con servicios urbanos básicos para el género, ¿verdad? Reforzar las medidas de promoción del cooperativismo de vivienda como oportunidades a necesidades de los distintos grupos generacionales, atendiendo especialmente la sostenibilidad para las mujeres en situación de violencia intrafamiliar. Violencia de vuelta, ¿verdad? Y bueno, me quedé corto. Acá están un poco por todas las áreas de nuestra vida en donde se va a meter el Estado con la bandera multicolor, gente. Han podido ver con esto, pero léanlo ustedes porque son muchos más, pero sería muy tedioso y muy agotador propiciarle, pero ustedes ya se quedan con la idea de lo que quiero referir, ¿verdad? Se quedan con la idea de que este programa implica el avance exponencial de la ideología de género. Y nosotros, yo, la quiero derogar. Y este programa la impulsa, pero la impulsa a niveles estratosféricos, ¿verdad? Insoportables. Entonces, a la hora de decidir qué votar, qué partido, si lo hacen, tengan en cuenta estas cosas, gente. Los ciudadanos uruguayos, padres de familia o futuros padres, o que creen en la familia, hijos que no tienen aún su propia familia, pero creen y apuestan a la familia y a la maternidad, sepan que este programa con esta ideología de género destruye todo eso, lo hace pedazos, ¿verdad? Y ustedes me han podido escuchar y explicar por qué. Porque el origen de la ideología de género está claramente marcado, su trayectoria, su historia está claramente marcada, que es la misma, con diferentes discursos y personajes, que el aborto. Y está para controlar la natalidad, y ya lo está logrando, en el mundo ya hay descenso de natalidad, en Uruguay ni hablar. Entonces son cuestiones estratégicas, planes de diseño familiar que nos vienen embotando hace décadas y décadas y décadas en destrucción de la familia, de lo maravilloso que es crear un hijo, de la maternidad, lógicamente, a través de la promoción de la cultura de la muerte. Y eso está en las políticas de desarrollo internacional propiciadas por Estados Unidos, como digo siempre, desde 1950 a esta parte, en informes en donde ellos mismos dicen que hay que hacer todo esto de los métodos anticonceptivos, el empoderamiento de la mujer, subvencionar grupos feministas radicales, este, legalizar el aborto en todos los países subdesarrollados, porque ellos veían un riesgo en su propio crecimiento. Es decir, el crecimiento de poblacional y en la fecundidad de los países subdesarrollados era un riesgo para Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, con presidentes y personas muy influyentes, multimillonarios, comenzó todo esto, que detrás hay un negocio inmenso, detrás del aborto, ustedes se creen que ¿qué? Hay un negocio multimillonario, detrás del género, con las drogas, las cuestiones hormonales, los tratamientos, los cambios de sexo, etcétera, etcétera. Atrás de eso hay un negocio multimillonario y nuestro país es extorsionado a seguir todas estas políticas porque si no, no tienen ni pie ni cabeza. Es decir, eh, no es imposible que para una persona racional apruebe estas cuestiones que son metafísicas, imposible, no tiene sentido. Nadie lo haría, salvo que lo haga por otras cuestiones, ¿no? Pero bueno. Entonces, gente, quería dejarle este mensaje, quería darle esta devolución de un programa de gobierno que para mí, al incluir esto, es nefasto. Este, y alentarlos a que lo estudien por sus propios medios y puedan sacar sus propias conclusiones y a partir de ahí, si comparten un poco mi razonamiento, mi forma de pensar, hay que dar la lucha mediante los mensajes en todos lados en donde podamos ir de esto. Porque si este partido gana las elecciones, implementa cada uno de las acciones afirmativas prioritarias que habla en este programa de género, nosotros como ciudadanos vamos a estar muy,
muy, pero muy complicados. Muy. Y yo no sé qué va a suceder, francamente, porque esto va a terminar siendo intolerable, realmente. Va a ser algo tan inmenso que bueno, que es difícil saber la reacción. Pero hay que estar despiertos y tratar de decir, bueno, por este camino no vamos. Vamos por el camino de los valores morales, de los principios éticos, ¿no? De tener una sociedad estructuralmente sólida en muchas cosas, en una apuesta a la vida, en una apuesta a la fraternidad de la familia, a la crianza de los hijos, a dar el mensaje de cuanto más hijos mejor, no peor. No a dar el mensaje como dan ahora de que la maternidad o paternidad es una pérdida de tiempo, como he visto inclusive en noticias que te dicen que la maternidad y la paternidad insume tantas horas desperdiciadas. Así te lo venden. No, no, no. El mensaje es lo hermoso de nuestros niños, cuantos más haya mejor, y bueno, no propiciar, por supuesto, su no nacimiento, sino respetar su derecho a nacer y eventualmente, una vez que tú le respetaste el derecho a nacer, tendrás tu derecho a darlo en adopción. Pero siempre, siempre, siempre dejarlo vivir. Así que bueno, gente, era esto. Ojalá que haya sido claro. Y bueno, la batalla está en el género. Sean conscientes y den esa batalla. No quedemos solo unos pocos dando esta batalla. Cuanto más eco tengamos, cuanto más gente con nosotros, más vamos a poder revertir esto y derogar todas estas leyes absolutamente nefastas para nuestras familias y nuestros hijos. Hasta pronto y nos vemos en el próximo podcast si Dios quiere. Es una producción de Neurobytes por Blanca DJ.